Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivamos Usaquén, Voces de Agua, una serie creada desde el proceso cultural Barrios Vivos, Usaquén. Hoy conversaremos sobre cómo las raíces de nuestro territorio se conectan con las corrientes de agua que nos sostienen. Nuestro invitado es Edwin Cadena, técnico en climatización y refrigeración del SENA, automatizador industrial y sobre todo un trabajador comunitario comprometido con la sostenibilidad. Edwin lidera programas de manejo ambiental de residuos sólidos. Trabaja en soberanía alimentaria con hongos y está dedicado a la recuperación de la cuenca alta del río Bogotá en Chocontá, Cundinamarca, donde impulsa planes de reforestación comunitaria y gobernanza del agua. En este episodio titulado Raíces Corrientes, conversaremos sobre cómo el trabajo comunitario, la gestión de residuos, la reforestación y la autonomía campesina se entrelazan para proteger el agua y construir territorios sostenibles. Edwin, nuestro invitado, trabaja en programas de manejo ambiental de residuos y separación de las fuentes. ¿Es así? ¿Y cómo se relaciona, Edwin, la gestión adecuada de residuos con el cuidado del agua en nuestra comunidad? Primero que todo, agradecer la invitación. Pues honrado de estar acá con ustedes. Gracias, Edwin. Pues a ver, te comento. La separación de residuos sólidos se Sí, relaciona con el cuidado del agua porque estos residuos finalmente, si no son separados de manera adecuada, terminan yendo al relleno sanitario conocido como Doña Juana, ¿sí? Y todos esos lixiviados van a las fuentes hídricas, a las aguas que están por debajo y pues contaminan el agua, ¿sí? A pesar de que no tenemos una conciencia, nosotros estamos contaminando el agua todo el tiempo. Por otro lado, digamos que la separación de residuos sólidos va más allá de los residuos producidos en casa. sí. Nosotros actualmente, la mayoría de hogares aquí en Bogotá, tenemos mascotas y esas mascotas nos producen un residuo sólido orgánico también que está contaminando. Actualmente la administración de Bogotá no tiene un plan de manejo adecuado de esas heces de mascotas. Por lo general, lo que se está acostumbrado a hacer a cada propietario o tenedor de mascota es que utilizan la bolsita plástica Ajá. para recoger el excremento cuando lo recogen. Entonces, ¿cuál sería la idea para evitar eso? Pues a ver, te comento, toca reeducarnos, desaprender lo aprendido, en el sentido de que las personas que utilizan la bolsita, de hecho los supermercados nos venden la bolsa Sí, la bolsa para, pequeña. para recoger el excremento, Sí, resulta que eso nos crea unos gases efecto invernadero que van en contra de nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque encapsulamos esos desechos orgánicos que se descomponen de manera natural bajo un proceso de composta. sí. Los encapsulamos, los encerramos y una bolsa plástica se demora en degradar de 50 a 100 años. Entonces estamos creando bombas de gases tóxicos que afectan nuestro medio ambiente. Por eso, Edwin, ya que tú estás diciendo eso, entonces, ¿cuál sería el proceso adecuado para evitar todo eso? Pues digamos que la naturaleza ya tiene muchas soluciones creadas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es imitar los procesos naturales que la misma naturaleza nos brinda. En este caso es la composta de las heces de mascotas. Las compostas se pueden hacer de dos maneras. Una, a través de un proceso anaeróbico, es decir, sin entrada de aire, donde se colocan capas tipo lasaña, ya sea de material vegetal carbonado, es decir, seco, o también se puede hacer a través de descomposición a través de hongos, ¿sí? Porque las mismas heces producen un hongo donde ayudan a degradar esa materia orgánica, ¿sí? Digamos que existen esas dos maneras. ¿La idea cuál es? La idea es que primero dejemos de utilizar la bolsita, porque la bolsita va en contra Sí, de, ok. de esa degradación natural. Estoy entendiendo. Segundo, necesitamos que los parques o los lugares donde las mascotas salen, primero sean reconocidos como lugares para ese sano esparcimiento de las mascotas y un lugar para una adecuada disposición de esas heces. Entonces deberían existir composteras en esos lugares. Edwin, pero entonces, si yo tengo mi mascota y quiero recoger ese excremento, entonces lo más adecuado sería con un papel.
Sería papel o sería también una pala. Una palita y llevarlo a un lugar determinado. A una compostera donde tengamos la posibilidad o de mezclarlo, o si es una compostera de hongos, donde podamos simplemente depositarla ahí y ella por su propio ciclo de descomposición, pues haría el proceso. Eso nos ayudaría a regular el ciclo del agua porque pues llevamos menos lixiviados al botadero Doña Juana. Y así con todos los demás residuos orgánicos. Oh, mira qué interesante está todo eso. Entonces, para recoger ese excremento, lo más apropiado, papel o la Sería el palita. papel o una palita, exactamente. Y pues ya manejar el proceso que se Bueno, tenga presente. desde tu experiencia en seguridad y convivencia, ¿qué papel juega la organización comunitaria en la protección de estos recursos hídricos? Bueno, resulta que cuando hablamos de convivencia, hablamos de seguridad también, Sí, señor. porque la mayor parte de problemas de inseguridad se producen por una mala convivencia. Y cuando hablamos de mala convivencia, por ejemplo, en no sacar la basura en los horarios acordados, en exceso de ruidos, también hablamos en temas de mal parqueo, en temas de invasión del espacio público. Ok, sí, señor. Entonces, todos esos factores generan inseguridad. Al generar esa inseguridad, de alguna manera lo que nos damos cuenta es que si no organizamos el tema de convivencia, pues la inseguridad nos va a estar afectando todo el tiempo. Sí, ¿Y qué señor. tiene que ver eso con el medio ambiente? En todo. Ahí, Digamos que el ambiente como tal es tener un ambiente libre de ruidos altos, ok. ¿sí? Tener un ambiente libre de desperdicios o escombros en vía Sí, de contaminantes. y tener un ambiente libre de todas maneras de cualquier cosa que pueda perturbar esa sana convivencia. Pero ahí entra la educación. Claro, la educación es un factor fundamental en todo este Determinante. tema. Sí, total. Y para lograr esa educación necesitamos también generar estrategias de cohesión de la comunidad. Entonces, parte de esas estrategias que hemos venido trabajando con un grupo de estudiantes de la Universidad Minuto de Dios Sí. a lo largo de 3 años es precisamente eso, tratar de generar conciencia. Entonces hemos utilizado, digamos, materiales de residuo, como por ejemplo las llantas, para embellecer zonas comunes, como son por ejemplo andenes invadidos por carros. Ok, sí, Entonces de señor. alguna manera los hemos colocado como barreras, una especie de urbanismo táctico, ¿sí? Para evitar que esos carros invadan el espacio de los peatones y de esa manera liberamos el espacio para que los peatones tengan esa movilidad. Eso, digamos, ayuda a los temas de convivencia y de paso estamos aportando a la seguridad. Entonces ahí entra mi siguiente pregunta. ¿Qué desafíos enfrenta la comunidad al tener todo esto que tú estás planteando? Pues mira, las dinámicas en cada sector son muy diferentes y cada sector tiene una problemática muy particular. Sí. Entonces, abordarlo de manera general, primero se tiene que tejer una red, tiene que haber un tejido social para que estas iniciativas realmente Funcione. logren tener, digamos, un final feliz. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que desde las comunidades logremos organizar diferentes iniciativas para poder consolidar todas esas iniciativas que se generan en las mismas comunidades. Cada comunidad, digamos, tiene iniciativas muy válidas y Sí. propias para cada sector. Entonces, lo primero ahorita es unir esos lazos, permitir que esas comunidades se integren. Nosotros tenemos una estrategia, y aquí es donde viene el tema de la automatización, tenemos una estrategia con un sistema electrónico que lo que permite es que generen, digamos, una intervención en tiempo real Sí, señor. y a la vez generar una especie de base de datos para poder tener una estadística. A ver, ¿cómo es? Explícame bien eso para poderlo asimilar. Pues básicamente son sistemas automatizados que se colocan Ciertas partes del barrio. puntos específicos, Ok. en puntos específicos donde hay problemáticas, por ejemplo, de basura o de inseguridad con robos. Tú estás hablando entonces de cámaras. No, estamos hablando de perífonos remotos.
Pe- Perífonos remotos con mensajes pregrabados. ok. Entonces, ¿qué hacen estos perífonos remotos con mensajes pregrabados? Lo que hacen es que si algún vecino detecta alguna conducta inapropiada de alguna persona, él sin exponerse, a través de una aplicación desde su celular, simplemente oprime, por ejemplo, ¿sí? O activa, digamos, la alarma. En este caso, por ejemplo, si un señor tenedor de una mascota no le recogió las heces, en vez de increparlo y generar ese choque, lo que hace es que un perífono lo hace por él. Ok. Sin él involucrarse directamente. Y viene con un anuncio, con una alerta donde, señor, recoja su excremento. Y aparte de eso le dice el por qué hacerlo, la ley y la multa que conlleva. Ay, qué interesante está eso. Entonces, de alguna manera, son estrategias novedosas en donde primero logramos que las comunidades se integren y segundo, empezamos a atacar el problema de manera directa. Oh, qué interesante. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la separación en la fuente y el manejo de residuos se convierta en la práctica natural de la vida cotidiana? Pues yo digo que toca replantear el tema de cómo manejamos las basuras en casa, los residuos. ¿Por qué? Digamos que en los hogares la mayor parte del residuo que sale al camión son los residuos orgánicos. Digamos, hablamos de cáscaras de papa. La cáscara del huevo. Exacto, el huevo, que la cebolla, que el tomate, que el plátano, Exacto, ¿sí? Sí, señor. Que sobró comidita, que sobró el arroz. Digamos que eso sí genera contaminación y genera olores, ¿sí? Eso cuando tú lo llevas a un relleno, como eso queda a campo abierto, no está tratado, eso es lo que empieza a generar, digamos, ese mal ambiente y ese mal olor. Entonces, digamos que esos residuos orgánicos, que son los más fáciles de tratar, son los que menos tratamos y los que más nos contaminan. Digamos que nosotros escuchamos mucho hablar del plástico, del cartón, de las latas, del vidrio. Resulta que cuando tú manejas esos empaques, ¿sí? Y les haces una adecuada limpieza y los dejas en un depósito, ellos no te generan contaminación. Tú ahí no vas a ver moscas, tú ahí no vas a sentir malos olores. O sea, tenemos una confusión de qué contamina y qué no contamina. Ya a la hora de degradarse, ellos sí generan una contaminación, pero a la hora de almacenarse, ellos no generan contaminación. Entonces, ¿cuál es el llamado? El grueso de los residuos orgánicos, no orgánicos, el grueso de los residuos sólidos, ¿sí? Separémoslos en orgánicos e inorgánicos. Digamos que lo que más volumen ocupa son los que no contaminan ambientalmente, digámoslo así, para una vida citadina. Es decir, los plásticos, las botellas, el cartón, ellos no contaminan, ¿sí? Si hacemos una adecuada limpieza. Pero ¿qué pasa? Como mezclamos todo, botamos, digamos... todo lo juntamos en una sola bolsa. Exacto. Como botamos, digamos, la caja de leche y le dejamos un poquito de leche, esa leche sí se empieza a fermentar y empieza a generar ese mal. Lo mejor es limpiar ese poquito de agua. Si te lo vas a tomar, pues elimínalo, límpialo y ya no te va a contaminar. Y podrías tener una reserva literal de desechos gigante y no te va a causar contaminación. No va a haber mosca. No vas a tener problema. Pero ya digamos lo que son residuos, volvemos a lo mismo, las comidas, que son lo que más se produce, ellos a la final no ocupan tanto espacio. Y si nosotros logramos de alguna manera generar esa separación y ojalá los operadores en algún momento logren llevar esos residuos separados a un lugar donde se puedan compostar, pues realmente estaríamos eliminando casi el 70% de las basuras aquí en Bogotá. Sería muy increíble poder hacer eso. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo es eso de la soberanía alimenticia a través del hongo? ¿Cómo es eso? Perfecto. ¿Puedes explicar? Pues digamos que el hongo va muy de la mano del cuidado del agua. Resulta que el cultivo de hongos, digamos que los hongos no pertenecen ni al reino vegetal ni al reino animal. Ellos son su propio reino, ellos son el reino fungi. Y como reino fungi, tiene un poquito de todo. Tiene características de cada uno, ¿sí? Entonces se comporta como vegetal en el sentido de que aparentemente lo vemos quieto y se desarrolla, pero no depende de la fotosíntesis, o sea, no necesita del sol
como normalmente las plantas necesitan para poderse desarrollar. Pero hay hongos buenos como hay hongos malos, ¿no? No, yo digo ¿Cómo? que no existe ni el bien ni el mal, lo que existe es la funcionalidad. Si yo quiero un hongo para degradar material orgánico, Sí, hay un hongo que es muy bueno para hacer esa función. Pero si yo quiero un hongo, digamos, para una función alimenticia, ¿sí? Digamos que también existen hongos que son enfocados para ese tema. Pero si yo combino un hongo alimenticio con uno que degrada, pues me daña todo el cultivo de hongos. Entonces, digamos que no es que sean buenos y malos, sino que toca saberlos colocar no en su diferenciar. correcto lugar. He escuchado que el Ganoderma es una clase de hongos, ¿es cierto? Sí, digamos que hay muchísimos. Ese es uno de los tantos que hay. Está el Ganoderma, digamos que está el melena de león, está el córdice, está el shiitake, el que más conocemos acá que es el champiñón, también está la orellana, ¿sí? La Hay, orellana entra como un hongo especial, ¿no? es un hongo comestible, igual que el El champiñón. champiñón. De hecho, la mayoría son comestibles. Lo que pasa es que los hongos tienen propiedades tan únicas que se utilizan, digamos, en temas de salud o en temas de suplemento alimenticio. Digamos que la variedad es grande. Pero para hablar ya, digamos, del tema de soberanía alimentaria y cuidado del Sí. agua, el hongo es el hongo, digamos, es de las pocas producciones que requieren un mínimo de agua. Al requerir un mínimo de agua, estamos cuidando el agua, porque ahorita lo que hace parte de nuestra zona de Cundinamarca, Cundinamarca está muy deforestada y realmente no hay agua. ¿Sí? Por eso, entonces, el hongo, ¿cómo puede contribuir a la reforestación del agua y Pues, todo eso? pues a ver, te comento, digamos que con este tema de la soberanía alimentaria, aquí en Colombia nosotros no somos muy arduos consumidores de hongo, pero en el resto del planeta sí hay, digamos, cadenas de consumo ya muy consolidadas, ¿sí? Nosotros, por estar en un país tropical, tenemos una gran capacidad de producción de hongos, pero pues no está siendo aprovechada como tal. Lo, El hongo, perdóname que te interrumpa, el hongo se puede sembrar en clima frío, caliente. ¿Cuál es la base del hongo? ¿Qué climas? ¿Qué de, temperaturas se manejan? Dependiendo la variedad del hongo, le puede servir un clima templado cálido, que es donde se dan la mayoría de especies, o un clima frío. Todo depende de la clase de hongo que se quiera cultivar. Digamos que tenemos hongos para tierra fría, como también tenemos hongos para tierra caliente, ¿sí? Sí, Digamos que aquí lo importante del hongo, ¿cuál es? Primero, que el hongo reemplaza la proteína animal, si hablamos de la orellana. Entonces, te doy un ejemplo. Más o menos una vaca para producir una tonelada de carne necesita una hectárea. ¿Sí? Esa es la proporción, una sí. tonelada por hectárea. ¿Sí? En cambio, un hongo para producir en esa hectárea, mientras que una vaquita nos produce una tonelada, el hongo nos produce 10 toneladas por hectárea. Entonces estamos hablando de una diferencia de 1 a 10. Es decir, si utilizamos una hectárea para una vaca, nos produce una tonelada. Si utilizamos una hectárea para cultivar hongos, en este caso pueden ser orellanas, producimos 10 toneladas. Ya ganamos 10 veces esa cantidad. Pero hay algo mejor. Resulta que esa vaquita, para producir esa tonelada, necesita un año. ¿Sí? ¿Y el Es, hongo? de- exactamente, son 12 meses. El hongo apenas necesita de mes a mes y medio. Ah, súper rápido. Entonces estamos hablando que en vez de sacar 10 toneladas, sacaríamos 120 toneladas de proteína por año. Increíble, ¿no? Entonces ya ahí ya empezamos a hablar sobre soberanía alimentaria y esa soberanía alimentaria tiene que ver con economía campesina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo que le va a producir más al campesino con menor esfuerzo. Oye, sí. Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de agua que consume una vaquita para producir esa tonelada de carne, estamos hablando de, no tengo la cifra exacta, pero son más de 1.000 litros de agua. Los hongos, una vez se hacen los sustratos y se hacen los paquetones para que ellos fructifiquen, no necesitan agua. ¿No necesitan agua? No, solamente se les hace un llamado con una aspersión para que ellos empiecen a eclosionar, pero el cultivo como tal no necesita agua. Entonces ahí también estamos cuidando el agua. Oye, qué interesante. Entonces, el hongo es un producto que yo creo que los campesinos pueden utilizar en todo momento o cultivarlos, porque tiene un rendimiento en ganancia muy bueno.
Sí, y de tiempo, porque tú dices que se desarrollan en el término de un mes, mes y medio, 2 meses, ¿no? sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahorita, digamos, aquí en Colombia, el único hongo que está siendo cultivado de manera comercial es el champiñón. Ha empezado a entrar la orellana muy, muy, muy por el ladito, ¿sí? Sobre todo en comunidades del Cauca, digamos que allá están dándole fuerte al tema Del cultivo. del cultivo de orellana, pero a nivel nacional no hay mucho consumo. La mayoría del mercado es hacia afuera. Entonces, digamos que de alguna manera, si queremos fortalecer esa cadena productiva, también tenemos que fortalecer el mercado nacional. Enseñar a la gente a comer orellana, A consumir enseñar a la gente a que la orellana tiene los mismos beneficios y aún más beneficios que la carne, ¿sí? Entonces, la orellana tiene algo curioso. La orellana viene en varios colores. Hay orellana amarilla, orellana rosada, orellana blanca, así. orellana gris, ¿sí? Y cada orellana tiene un sabor diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo diríamos? Los gourmet del hongo, eh, ellos dicen que con la orellana blanca se hacen harinas que Sí, podían reemplazar no, la harina de trigo. no sabía ¿Sí? eso, que vengan de... Con la orellana amarilla imitan mucho el sabor al pollo. Con la orellana gris imitan mucho el sabor a la carne. Entonces, de alguna manera es muy versátil ese cultivo. Qué interesante. ¿Qué enseñanza entonces podemos llevar de esta experiencia del cultivo de hongos a la vida urbana acá en Usaquén? Pues mira que nosotros estamos haciendo unos talleres de cultivo de hongos con los chicos de la, o sea, lo hacemos de la mano de los chicos de la Uniminuto Sí, y la Federación Fungícola del Cauca, que son unos chicos que nos están colaborando con ese tema. Hemos dictado ya varios talleres aquí en la localidad de Usaquén y lo bueno del hongo es que tú mismo puedes tener tu cultivo de hongo en tu casa, porque ellos, digamos, se reproducen en lugares de poca luz, ¿sí? Y no necesitan lo que hablábamos, no necesitan agua. Entonces, lo que se llama una vez ya, huerta urbana. exactamente, una vez ya tienes tú tu paquetón se le llama, digamos, como al sustrato ya inoculado con el hongo, él va a producir más o menos unas 4 o 5 veces su zeta y te va a ocupar un espacio mínimo. Entonces, de alguna manera, pues tú tienes ahí un producto 100% orgánico, 100% natural que puedes consumir y en algún momento te va a reemplazar tu libra de carne. Entonces, es algo que genera esa soberanía alimentaria. Es increíble todo lo que estás contando. Bueno, ahora cuéntame de ese plan de reforestación que tú estás haciendo en Chocontao. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, te comento. Resulta que Chocontá hace parte de la cuenca alta del río Bogotá, que es donde nace el río Bogotá, ¿sí? Sí, en esa zona. Sí, el río Bogotá nace en el Cerro del Guachaneque, ¿sí? Que queda en Villapinzón, ¿sí? Exacto. Villapinzón Es y vecino, Chocontá, son vecinos. sí, Si no tengo hacen parte de la misma cuenca, hacen Ok. parte de la misma cuenca. De hecho, yo actualmente estoy ubicado en la cuenca, bueno, en la cuenca alta del río Bogotá, en la subcuenca del río Tejar, que es el primer río que tributa al río Bogotá, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí por temas de monocultivo de papa, de fresa, de arberja, ¿sí? Se ha deforestado mucho. Digamos que todas esas zonas se conocen es como desiertos verdes. Son solo pasturas y pasturas para las vaquitas, para Mm, animales. ¿Qué pasa? Al haber esa deforestación, sí, el agua tiene dos ciclos. Tiene el ciclo largo y el ciclo corto. El ciclo largo es el que últimamente se ha venido dando a conocer a la gente, que es a través de los ríos de agua, ¿sí? ujú, Que sale del océano, llega a la selva amazónica y la selva amazónica genera unas nubes que generan unos ríos de agua que llegan hasta la cordillera de los Andes, choca contra la cordillera de los Andes y se reparte por toda Sudamérica, ¿sí? Ese es ok, el ciclo largo del agua, que, del cual dependemos todos, bien. del cual dependemos todos. ¿Y el Eh, ciclo lo corto? el ciclo corto del agua es el que generan los árboles de la región, los árboles de la zona, en su propio territorio. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles son acumuladores naturales de ese recurso vital que es el agua. Ellos a través de sus raíces infiltran el agua. Y hay muchas plantas que también en su interior acumulan el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como ya no hay árboles,
pues ya no tenemos esos acumuladores naturales que nos guardan el agua para temporadas secas, ¿sí? Sí, las quebradas, Exacto. riachuelos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un bosque, ellos, entre comillas, sudan y ellos expulsan el agua, crean unas nubes y generan lluvia. Ese es el ciclo corto del agua. Ese ciclo corto del agua se ha muerto porque hemos deforestado. Y al haber deforestado, pues ya no tenemos ese ciclo corto del agua. Entonces las lluvias escasean donde debería llover. Y aquí por la contaminación y el smog en Bogotá sí generamos mucha lluvia, pero es una lluvia que no es aprovechada, porque aquí no tenemos cultivos que regar. Bueno, y allá en esta parte de Chocontá que tú estás trabajando, ¿están en algún plan de reforestación? Sí, digamos que con la comunidad queremos empezar un plan de reforestación, pero las leyes no nos ayudan. ¿Cómo así que las leyes no te ayudan? Ya te comento. Lo que pasa es que a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, Sí, la reforestación está estipulada como algo contemplativo. Es decir, donde tú reforestas, no tienes derecho a aprovechar ese recurso. Entonces, no, ya, no entiendo. ¿Cómo así? Ya te doy un ejemplo. Sí. La mayoría de terrenos que hacen parte de la cuenca, Sí, que señor. colindan con la quebrada, ¿sí? Son terrenos que están deforestados. ¿Por qué? Porque el campesino ha deforestado ese terreno para tener más espacio para generar sus cultivos. Sí. ¿Qué pasa? Según la normatividad de la CAR, si una planta tiene más de 1,5 metros, 2 metros, ya no se puede tocar. ¿Por qué? Porque precisamente hay que cuidar el ambiente y pues como están tan escasos, pues ya hay una norma para cuidar esos árboles. Ok, sí. ¿Qué pasa? El campesino ve la reforestación como un enemigo. ¿Por qué? Porque reforestar implica ceder su terreno para generar plantas las cuales él no puede aprovechar. Y si él no puede aprovechar, pues él no vive de la contemplación. Y al no vivir de la contemplación, pues ellos son los primeros que cuando llega un programa de reforestación, sea del ministerio, sea de la CAF, sea de la UMATA, ellos son los primeros que quitan el arbolito. ¿Por qué? Porque ellos saben que en el momento que crezca ese árbol, ellos van a perder esa parte de su terreno. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Si se lograra hacer un cambio en la norma a nivel nacional, es decir, si se pudiera hacer un aprovechamiento sostenible de las zonas de especial cuidado, que en este caso son las zonas de ribera, donde el campesino pudiera aprovechar de manera sostenible, ¿sí? Y bajo un programa, ¿sí? Yo pienso que la realidad de la reforestación cambiaría aquí en Bogotá y en Colombia. Pero la reforestación debe ser muy importante, porque si no están los árboles, se puede presentar lo que se está presentando la vía al llano, que se vienen esos alúes, esas tragedias que se ven, que se viene todo ese... Claro, eso pasa precisamente porque el agua cuando se producen las lluvias, sí, el agua empieza a tomar velocidad y como no tiene nada que la frene, entonces empieza a arrasar primero con la capa vegetal, empieza a transportarlo. Segundo, empieza a erosionar el suelo y a agrietarlo. Y tercero, empiezan a haber los derrumbes. Y al haber los derrumbes, pues empiezan los desastres naturales. Todos los desastres. Entonces, y vienen unas tragedias terribles. Eso es una cadena continua. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se trata es de que todos jalemos para el mismo lado. ¿sí? Exacto. Y digamos que algo que yo quisiera proponer acá, aprovechando este medio, es que lográramos de alguna manera llegar a esas entidades y decirles, hombre, reforestación sí, pero con aprovechamiento sostenible, sí. con aprovechamiento responsable, porque de la contemplación nadie vive. Sí, eso y si vamos a ir al fondo del tema, ni siquiera la selva amazónica ha sido contemplativa. Los estudiosos de la selva se han dado cuenta que la selva ha sido explotada durante toda la vida, ¿sí? Pero de manera sostenible. Entonces, antes de que desapareciera la USAID estaba proponiendo eso para Colombia, hacer aprovechamiento forestal sostenible de todos los bosques. ¿Por qué? Porque realmente es el único camino para aprovechar la naturaleza sin generar deforestación y sin generar pobreza a las comunidades que la habitan. No, yo te entiendo porque realmente Colombia es un país rico en todo lo que son los páramos. Y los páramos, pues, son fuentes de agua. Claro. Donde nacen los frailejones, que también son los que aportan precisamente a las fuentes de agua.
pero todo eso es una cadena. Digamos que nosotros nos quedamos en el imaginario de que solamente el páramo es el que guarda el agua y no. El bosque húmedo, que fue el que arrasamos completamente, que es donde Sí, están la mayoría de fincas y terrenos, ellas también acumulan agua. Y si te digo, acumulan más que los páramos. Los páramos es el comienzo de la cadena, pero el bosque húmedo es el que continúa con esa cadena de acumulación de agua. Entonces, si no hay un cuidado integral, general de toda la cuenca, es muy difícil. Es muy difícil que nosotros logremos superar esa crisis. desde tu perspectiva, ¿qué necesitamos para construir una verdadera cultura del cuidado del agua que vaya más allá de una campaña ocasional? Primero, la concientización. Hacer conciencia de que si no cuidamos el recurso, nos va a faltar. Y de hecho, cada vez que hay, digamos, ¿Racionamientos? razonamientos, se nos cae la burbuja, ¿no? Porque Bogotá es una burbuja, ¿no? Abrimos la llave y mágicamente aparece el agua. Pero no sabemos que cada cosa que nosotros hacemos va en pro o en contra de que esa agua nos llegue. Entonces, de alguna manera tenemos que generar conciencia y generar conciencia desde lo más básico, desde lo que tenemos en nuestras manos, que es separar los residuos en casa. Desde ahí podemos empezar a generar esa conciencia. Y a nivel de entidades que de verdad hagan una reevaluación de ese tipo de programas de reforestación, donde realmente sea un gana-gana para todos. Así Porque es. el campesino finalmente sobrevive de lo que tiene. Y ellos en su forma de ver, pues ellos se dan cuenta que para ellos es una pérdida entregar terreno y no poder aprovechar de nada. Muchas veces el terreno que se solicita son de 15 a 20 metros desde la franja. Y si la finquita apenas tiene 30 metros, imagínense, perdió más de la mitad del terreno y pues él no va a ir de la contemplación. Entonces eso hay que tenerlo presente. Qué bueno. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes de Usaquén que quieran involucrarse en proyectos de sostenibilidad, pero no saben por dónde empezar? Pues el llamado para ellos sería que empiecen desde sus casas, desde sus sectores. Digamos que la mayoría tenemos mascotas, empecemos por eso, por empezar a generar esos espacios adecuados para las mascotas, que los parques dejen de ser el baño público de los perros y que tengamos zonas pets exclusivas, que las rodeemos de cercas vivas y que generemos un espacio para ellos donde también podamos procesar ese material y empecemos a generar menos contaminación y más armonía para el ambiente entre todos nosotros. Qué bueno. Bueno, ¿cómo te puedes imaginar Usaquén y Chocontá dentro de 10 años con lo que tú ya nos estás contando? ¿Cómo lo imaginarías? Pues yo digo que un cambio grande sería si se logra empezar, digamos, a nivel rural con un tema de reforestación consciente, aprovechable y sostenible. Yo pienso que eso sería la clave no solamente para reforestar la cuenca alta, sino toda Colombia. O sea, todos los territorios se podrían llegar a intervenir con un modelo así donde la gente pueda aprovechar el recurso de manera sostenible. Edwin, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo tan A ti, ameno, John, tan gracias. grande y tan chévere. Unas palabras para despedirnos. Pues nada, invitarlos a todos al podcast, que no se pierdan esta ventana que está abriendo Barrios Vivos para toda la localidad de Usaquén. Creo que van a haber carreras de aguante, van a haber unas sembratones, Sí, señor. bueno, van a haber muchas actividades. Un Entonces, mural. exacto, o sea, la idea es invitarlos a todos que participemos activamente de estos Barrios Vivos y pues no se pierdan el podcast. Así es. Y amigos y amigas, ya saben, próximamente les estaremos anunciando cuándo se realizará este magno evento en nuestra localidad, la número 1 de Bogotá, Usaquén. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Chao, chao.